no sé si ahí se ve bien, José Antonio Ferrer y Nimeri, y he utilizado estos cuatro, pues porque son, entre otros, los cuatro en los que yo intervengo, y veis aquí todo lo de Washington, en la piedra de la Casa Blanca, de Patequera, o esto que son también, había muchas cuestiones artísticas en las cuales se utilizaban no solo cornetarias, sino en fin, que es una escuela que se preocupa de la construcción y de la arquitectura, ¿no? Este tipo de cosas que nos recuerdan perfectamente pues, estandartes religiosos, pues también se utilizaban. Esto es la referencia que si alguien tiene interés pues va o pide al archivo de Salamanca, donde aquí se recogen muchísimas fotografías de masones y teósofos. Oso de Luna era siempre masón y teósofo, justo las dos cosas. Ahora sí hay bastante gente que estudia este tipo de cosas. Yo la verdad que me alqué un poco del tema porque digo, sabes mucho de algo que nadie sabe y a nadie le interesa. Pero ahora, curiosamente, la historia hay como un ciclo, ¿no? Y entonces parece ser que ahora, pues sí hay gente que está haciendo la historia de la sociedad teosófica y desde luego con el tema de la masonería, con la salvedad de lo que he dicho, que hay gente que lo aprende de tal manera para indicar que esto no merece la pena, es pura historia. Esto es un fósil, como si ya no tuviera dónde ser. Y aquí nos vamos a entender un poquito, esto es una logia. Una logia es pues, una sala donde se reúnen inicialmente los antiguos constructores, pues como no había televisión, ni radio, ni cosas de esas, pues para pasar las tardes. Y entonces pues eran forasteros, era como un poco parecido, yo siempre pongo el ejemplo de las grandes construcciones de una central nuclear y tal, ¿no? Que hay mucho hombre y alejados de la familia, pues ellos para hacer una catedral no saben los años que se tardaban en hacer una catedral. Pues, y la palabra logia viene de loge, y loge es pues con un cuarto de euros, una caseta. Y ahí pues se hacía una serie de ceremonias que procedían de muy antiguo, este tipo de cuestiones, pero también hay una historia heroica de la masonería que se remonta al rey Salomón. Ese tipo de cosas, por eso los seres humanos somos así, o sea que nos gusta tener unos pasados fabulosos y somos capaces de inventar un montón de cosas, ¿no? Te lo digo por lo mismo que hay muchos que creen que Sócrates como tal no existió, o Jesucristo, por ejemplo, que es un invento de San Pablo y de 3 o 4 más. En fin, lo podemos decir de muchas historias. Entonces, lo suyo es los datos que hemos dado aquí. Hablamos de primeros del siglo XVIII, la masonería actual. Los anteriores son masones constructores de otro estilo. Bueno, pues esto es una logia actual. Aquí está, digamos, el venerable maestro, que es el que dirige. Aquí hay alguien que dice que las cosas se hacen bien, que es el orador. Aquí hay el secretario que cuenta, pues como una asociación cualquiera, del acta anterior, etcétera, etcétera. La gente se sienta por un lado, se sienta por otro. Aquí hay pues otros que les ayudan a venerar, que se llaman vigilantes, y que son un poco los responsables de llevar la ceremonia. Aquí en el medio hay 3 columnas, la masonería tiene mucha importancia, la columna, la cuadra, el compás, como sabéis, y se ponen velas incluso, o sea que es un templo, es un taller, se llama templo también, y ahí se desarrolla la ceremonia. Suele estar el sol y la luna, hay un letrero muy importante que es a la gloria del gran arquitecto del universo. Tiene muchas palabras y muchas palabras y no solo palabras, también símbolos que son de la Biblia fundamentalmente, porque claro, esto surge en la cultura occidental es básicamente bíblica, ¿no? Con lo cual, por eso Franco los creía que eran como judíos. Entonces, el contubernio judeo-masónico comunista, ¿no le suena a eso? Pues eso procede sobre todo de, bueno, sería entrar en otro tema, pero es uno que se hizo masón, francés, y se puso aquí una serie de barbaridades y le gustaron tanto que hasta el Papa le llamó. Y el propio, este señor, un tal Leo Tassi, pues él mismo dijo que había sido un problema mental, que la gente es muy crédula y él se había puesto a inventar todo lo que le daba la gana. Pues después de decir que era un invento, pues todavía siguió habiendo escritores que seguían diciendo que
citándole a Leo Tassi como si fuera la autoridad número uno de la masonería. Y eso ocurre con frecuencia. A veces se cita aquí al padre Tusquets, que era un come de masones de arriba abajo, y a otra gente así, pues hablan de la masonería como si supieran algo de eso. Entonces, eso todo, si realmente se mira un poco la historia, está más de hecho. Bueno, pues esto es una logia de Santiago de Cuba, que es el único país donde los comunistas, el gobierno comunista no ha prohibido la masonería. Sería absolutamente desaforado porque los grandes libertadores de Cuba eran masones, como el famoso José Martí, que como le va, pero vamos, Castro y compañía no lo era. Pero sí que los grandes libertadores, tanto en la lucha primera contra los españoles como ya cuando se metieron los americanos y tal, pues sí que eran masones. Pero está prácticamente al servicio, no al servicio del poder, pero Fidel Castro la ha manipulado ampliamente. Y de hecho el edificio más importante de La Habana, si habéis estado allí, pues tiene encima una bola del mundo con la cual hay que empezar. Aquí pues, bueno, pues es lo mismo que hemos visto antes de la logia. Esto es un rincón, de forma graciosa. Esto aquí sería el sitio donde se le meta que se va a iniciar para que piense un poco lo que va a hacer y se sepa para si quiere. Entonces se le asusta un poco, dicho así con todo cariño, pues con calaveras y cosas de estas, para que lo piense, ¿no? Y vea, en fin, el tiempo pasa rápido, tú estás decidido a hacer esto, vienes aquí por pasarte un rato, tómatelo en serio, ¿no? Esto es un templo, el templo de Nueva York, que claro, se habla de palabras mayores porque los americanos lo hacen todo así de esta manera. Hay logias, no solo en América, sino en Europa, que hay 300 o 800, cosa que en España pues no lo hay ni en obediencias enteras, no llega a tal cantidad. Pero ves, el esquema es el mismo, el esquema es el mismo, o sea, allí está el venerable, que se organiza la parte central con las velas y las tres grandes virtudes, ¿no? Salud, fuerza, belleza, ¿no? La distribución de los laterales, ¿no? Y luego hay algunas logias que pasan partidos como teatros, o sea que hay espacio para que puedan ir las mujeres, espectadores, periodistas, niños, etc. Entonces eso se llaman tenidas blancas. O sea, que es pues que hay ciertas cosas que no se hacen, y entonces la gente, pues, no sé, las mujeres, en el caso de la masonería regular, pues ven a lo que van sus maridos una vez al mes o dos veces al mes el día elegido, ¿no? Para que sepa que no van a hacer nada malo, sino que están allí hablando de cosas que normalmente no se hablan y bueno, y haciendo algún tipo de... Esto es una ceremonia de iniciación que no es exactamente igual, pero es muy parecida a la siguiente, que está en colores, y que veis que es la típica cosa esta de que le tapan a uno los ojos y tal, y hacen preguntas, y bueno, pues cada 2 por 3 le dicen, ¿quieres seguir para adelante o te vas? O sea, que ese tópico dice, aquí es difícil, es fácil entrar, como si estuvieran buscando por todos lados, pero luego salir y la cantidad de disparates que se han dicho sobre eso, y es absolutamente estúpido. O sea que, de hecho, Franco tuvo muchísimos masones en su lado, muchísimos. Y lo que hizo fue luego bastante desagradable, de que encima que luchan con él, y incluso algunos denuncian a antiguos compañeros, sobre todo a antiguos compañeros ya muertos. Por ejemplo, yo he visto muchos papeles en Salamanca que decían, ¿por qué te hiciste masón? Dice, porque lo hizo Rosso de Luna. Y es que Rosso de Luna había muerto ya en el año 31. Y entonces, en vez de echarle la culpa a otro que estuviera vivo, le echaban la culpa a uno que ya estaba muerto. Y a pesar de eso, pues hubo generales y hubo grandes militares y personajes que, a pesar de ayudarle a Franco, los degradó, por decirlo de alguna manera, o directamente los expulsó. Se metía con los que estaban detrás de él y dice, esto es que me ponían los masones espías. Cuando él le hicieron teniente coronel. Lo que no dice es que el que le hizo jefe de la represión de Asturias y tal también era un masón, extremeño, Diego Hidalgo. Eso no lo dice. Que siendo masón, el ministro, a él, que ya se le veían maneras, le hace jefe. O hazaña misma, que ya también está todo enterado, ¿no? Bueno, esto es pasaporte masónico en español, francés, inglés y alemán,